Saludos amigos, nuevamente esta semana con nuestro programa de comentarios políticos y de actualidad nacional. Esta semana con un programa especial, con un invitado especial. Para el día de hoy, 22 de marzo del 2016, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá se ha reunido extraordinariamente para debatir sobre un tema o sobre un habeas corpus interpuesto por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en contra de una orden de captura. Para el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha declarado ese habeas corpus no viable. En ese sentido, hemos invitado al licenciado Luis Eduardo Camacho Castro, secretario de Comunicaciones del Partido Cambio Democrático y vocero del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Bienvenido, don Luis Eduardo Camacho Castro. Bueno, gracias Carlos, un placer estar en este programa especial que se transmite a través de las redes sociales y que ya se ha ganado un espacio en el acontecer nacional, ya que son muy comentados los programas que has venido emitiendo en este espacio de comentarios políticos. Un placer estar contigo aquí para dirigirnos a los panameños en razón de este proceso que es conocido en nuestro país como el tema de los pinchazos. Los pinchazos telefónicos famosos. Los famosos pinchazos telefónicos, aunque en el expediente lo que hay son intervenciones de correo electrónico, no de pinchazos telefónicos. Entonces, hoy queremos en este espacio muy visto tener la oportunidad de mostrarle a los panameños lo que la defensa y nosotros hemos venido señalando con claridad. Este es un proceso estrictamente político en donde se han violado todas las garantías procesales de Ricardo Martinelli Berrocal y eso espero poder explicarlo muy bien en este programa. Repetidas veces la defensa del expresidente Ricardo Martinelli ha señalado que se han violado garantías constitucionales en el proceso, ha señalado que el expresidente Ricardo Martinelli no tiene una condición de imputado ni de acusado, sino más bien de investigado. Quisiera que nos aclarara un poquito el panorama. Hay muchas cosas que se dice que la población no maneja y queremos escuchar qué dice, qué piensa, qué argumenta la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, mira, como tú bien señalas, hoy la Corte Suprema de Justicia se reunió de manera extraordinaria, entiendo que lo que estaban era la mayoría suplentes, para discutir un recurso de habeas corpus que había interpuesto la defensa en contra de la captura que había girado el magistrado de garantías Jerónimo Mejía el pasado 11, que era el día del cumpleaños del expresidente Martinelli. Como que la intención era tratar de aguarle la fiesta, pero se fregaron. Wow. Pero fíjate que para entender lo que pasó hoy, yo creo que es importante que veamos este caso desde la génesis. Y para ello entonces recordemos que este caso se inicia cuando el pasado 30 de enero del año 2015 el fiscal auxiliar remitió a la Corte Suprema de Justicia el expediente con las querellas que habían interpuesto algunas personas que se identifican ellos mismos como afectados de los llamados pinchazos. Estas querellas contra Ricardo Martinelli Berrocal y te empiezo destacando algo. Las querellas y denuncias contra los magistrados y contra los diputados específicamente, ya que Ricardo Martinelli goza de la condición de diputado del Parlacén, se tienen que presentar en la Corte. Pero curiosamente estas querellas fueron interpuestas en la Fiscalía Auxiliar, quien las debió rechazar de plano, porque ahí no se pueden poner querellas contra un diputado. Pero la Fiscalía Auxiliar la recibió y las remitió junto con el expediente de las llamadas escuchas telefónicas, pese a que en ese expediente no existe ningún señalamiento directo ni indirecto que diga que Ricardo Martinelli Berrocal realizó o autorizó cualquier tipo de escucha telefónica o intervención de las conversaciones privadas de los panameños. De acuerdo a lo que usted está diciendo, tengo que hacer la pregunta. Si en el expediente no hay una mención o no se indica que el expresidente Ricardo Martinelli realizó o autorizó escuchas telefónicas, ¿por qué se le sigue el proceso? Bueno, vamos a ver,
Cuando la Corte recibió de la Fiscalía Auxiliar, esto lo recibió posteriormente, como te dije, lo remitió el 30 de enero del 2015. La Corte entonces tendría, de acuerdo, y para eso yo he querido presentar los artículos, aquí tenemos el Código Procesal Penal, que es la normativa que rige este proceso en base al sistema penal acusatorio. El orden se supone que la Corte Suprema de Justicia tenía que actuar en razón, en el tema de si se admitía o no la denuncia, en razón de lo que aquí dice. ¿Y qué dice aquí? Que los requisitos para la admisión de una querella o denuncia, esta deberá promoverse por escrito. Y fíjate que aquí estas investigaciones se inician en la Fiscalía Auxiliar con un testigo que supuestamente era un testigo protegido, pero que posteriormente en una de las audiencias contra otros imputados en los juzgados se determinó que no era tal testigo protegido, que el juez lo denominó un denunciante. Pero curiosamente, cuando fueron a buscar la dirección de ese denunciante, no existía. Y los números de teléfono que había dado el denunciante, según el juez, tampoco existía. Entonces tenemos un denunciante fantasma. Sí, exactamente. Tenemos una denuncia, no una Pero sigamos, dice, además de presentarse por escrito a través de abogados, y para su admisibilidad deberá expresar lo siguiente, marca una serie de requisitos y entre ellos el punto 4 dice prueba idónea del hecho punible. Es decir, una prueba fehaciente que demostrara la vinculación de la persona que se pretende investigar en la participación del posible hecho. Como te dije, no hay en este expediente, ni en ningún otro expediente, ningún señalamiento directo contra Ricardo Martinelli. ¿En qué se basa la Fiscalía Auxiliar también para remitir este expediente? En declaraciones de Gustavo Pérez, que al ser investigado, él señaló que había una persona, Ronnie Rodríguez, que según Gustavo Pérez llevaba informes a la presidencia. ¿Y quién es ese señor? Ronnie Rodríguez era un funcionario del Consejo de Seguridad, pero decía, llevaba informes a la presidencia. Y también otro, Jaime Agrasal, también señala lo mismo. Pero fíjate que posteriormente señala Gustavo Pérez que él cuando dijo que llevaba informes a la presidencia no se estaba refiriendo a Ricardo Martinelli, sino que llevaba informes a la presidencia donde se reúnen todas las mañanas el equipo de seguridad a ver ese tipo de situaciones. Y en el caso de Jaime Agrasal, que es otro de las personas que fueron lo que señalaban que el señor Ronnie Rodríguez, agente del Consejo de Seguridad, llevaba informes a la presidencia, después Jaime Agrasal, que lo sacan de la prisión para que haga esa declaración, después señala de que a él lo sacaron de prisión bajo presión para que de todas maneras tratara de vincular al expresidente Ricardo Martinelli. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, me está diciendo usted que uno de los testigos que hay en el caso de los pinchazos del expresidente Ricardo Martinelli se retractó de esa declaración de que Ricardo Martinelli tenía algo que ver. Pero es que él nunca indicó que era Ricardo Martinelli. Nunca indicó que él era dijo Ricardo Martinelli. Que la persona Ronnie Rodríguez, funcionario del Consejo de Seguridad, llevaba informes a la presidencia. Okay. Y llevar a la presidencia no implica que llevaba informes a Ricardo Martinelli. Te repito que ahí en la presidencia, como es conocido en todos los gobiernos, se reúne el equipo de seguridad todas las mañanas a ver todos los pormenores que tienen que ver con temas que pueden afectar la seguridad del Estado y la seguridad de los panameños. Te quiero agregar lo siguiente. En base a esto, sigue la ley señalando, si la querella o denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano. O sea que la Corte debió haber rechazado de plano esta querella. Sin embargo, el 8 de junio del año 2015, la Corte Suprema de Justicia admite esta denuncia e inicia una investigación para establecer si existía o no una vinculación sobre Ricardo Martinelli y los hechos que se investigan. Y para ello designó como fiscal, al magistrado Harry Díaz, y designó como el magistrado de garantías al magistrado Jerónimo Mejía. Y aquí te quiero agregar algo. Si podemos ver el artículo 488, además de señalar de los requisitos, y además de señalar que si la denuncia no cuenta con los requisitos, tiene que rechazar de plano, cosa que no hicieron, también dice que la resolución de admisibilidad
será expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en un término no mayor de 10 días contados desde el reparto correspondiente. Es decir, que si ese expediente fueron remitidos a la Corte y se repartieron el 30 de enero del 2015 y la Corte los admitió el 8 de junio del 2015, estamos hablando de que pasaron 6 meses. Totalmente fuera de término. O sea, que estaba, como usted ve, la Corte tenía un plazo de 10 días para decidir si admitía o no esta investigación para ver si había vinculación sobre Ricardo Martinelli o no. Y no cumplió con los 10 días, sino que además se extendieron 6 meses, prácticamente 5 meses en esa decisión, lo cual ya vemos que este propio artículo 488 del Código Procesal Penal fue violado. Ahora, posteriormente nosotros podemos ver que el artículo 280, una vez que se decide, pues ya se decidió iniciar la investigación, a pesar de que se violó la ley, se violó el artículo 480. Bueno, se inicia la investigación. ¿Qué sucede cuando se inicia la investigación? El fiscal tiene que ver a lo largo de la investigación si existen o no elementos para posteriormente imputar y posteriormente acusar y llamar a juicio a la persona que se está investigando. Esa es la labor del fiscal. Y la labor del juez velar de que el fiscal y las partes hagan esto dentro del debido proceso. Y nosotros aquí se puede ver algo muy importante. Dice el artículo 280 del Código Procesal Penal que cuando el Ministerio Público, en este caso es el fiscal de Harry Díaz, considere que tiene suficientes evidencias para formular imputación contra uno o más individuos, solicitará audiencia al juez de garantías para tales efectos. Fíjate, solicitará al juez de garantías una audiencia de imputación. Es correcto. Esta audiencia, el fiscal comunicará oralmente a los investigados que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto a uno o más delitos determinados. La imputación individualizará al imputado, es decir, cada acusado según lo que se le quiere vincular en un supuesto delito, indicará los hechos relevantes que fundamentan, tiene que decir en qué se fundamenta la imputación y enunciará los elementos de conocimiento que la sustentan. A partir de la formulación de la imputación hay vinculación formal al proceso. Es decir, que mientras no se impute a la persona investigada, él no está vinculado en el proceso, él es un simple investigado. Esto lo vemos claramente en el artículo 280 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué te destaco esto? Porque más adelante vamos a ver otros hechos importantes. Esto sucede también que en adicional a lo que aquí te acabo de decir sobre cuándo entra una persona a ser parte del expediente, el artículo 5 del Código Procesal Penal, que contiene los principios básicos del procedimiento en el sistema penal acusatorio, señala, entre otras cosas, en la parte final, un principio fundamental. Sin formulación de cargos no habrá juicio, es decir, sin imputación no hay juicio, no habrá acusación, ni habrá pena sin acusación probada. Esto es importante para entender. ¿Por qué es importante? Y esto lo vamos a ver porque el hecho que sucede después en la cronología es que el pasado 9 de octubre del 2015, el magistrado Harry Díaz, fiscal de la causa, solicitó una audiencia al magistrado de garantías, pero no para hacer la imputación que te hablan los artículos que te mencioné, para hacer una acusación. Y como te acabo de mencionar, el artículo 5 del Código Procesal Penal te establece un principio fundamental. Nadie puede ser acusado sin previamente imputado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es precisamente, como te dijo el artículo anterior, es en el momento de la imputación donde la persona comienza a ser parte del expediente. Lo que quiere decir que el fiscal salta una parte del proceso. Aquí vemos la hoja que encabeza la pretendida acusación que hizo el magistrado, pretendió hacer el magistrado Harry Díaz. ¿Y por qué te digo que pretendía acusación? Porque ante este hecho ilegal,
que viola las normativas que te cité anteriormente, los abogados del expresidente Ricardo Martinelli presentaron ante el magistrado de garantía un recurso de oposición a la pretendida acusación que trataba de hacer Harry Díaz de manera ilegal, saltándose la imputación y además ya pretendiendo hacer una acusación a quien no era, es simplemente una persona investigada. La defensa del expresidente Ricardo Martinelli advierte de la ilegalidad. Así es, a través del recurso de... ¿Y cómo fue contestada? Este recurso, que es el recurso que establece un recurso de oposición. Vemos esto, pero veamos qué dice la ley sobre el recurso de objeción que interpuso la defensa. Dice: contra las decisiones que adopte el magistrado fiscal, es decir, contra lo que pretendía hacer Harry Díaz, procede el incidente de objeción ante el magistrado que ejerza las funciones de juez de garantía, es decir, contra Jerónimo Mejía. Fíjate, ¿quién decidirá sin más actuación? Es decir, antes que cualquier cosa, debe decidir el incidente de objeción. Pero sigue la ley diciendo: el incidente no suspende la ejecución del acto o diligencia que haya iniciado. Fíjate, que haya iniciado. Pero agrega más: si no se hubiera iniciado el acto o diligencia objetado, este no será realizado hasta que se resuelva el incidente. Es decir, que la pretendida acusación que quería hacer Harry Díaz, violando la ley porque no hubo una imputación previa tal cual escribe decir la ley, nunca estuvo en firme, porque para que estuviera en firme esa audiencia y Ricardo Martinelli fuera acusado, tenía que resolverse primero por parte del magistrado de garantía, como dice, previamente, sin más actuación. Es decir, por delante de cualquier actuación tenía Harry Díaz que resolver el recurso de objeción del abogado, cosa que no hizo. El juez Jerónimo Mejía. El magistrado Jerónimo Mejía. Y recordemos que ¿para qué está Jerónimo Mejía? Y supuestamente está para velar que no se violen las garantías procesales. Y estaba claro que Harry Díaz estaba violando garantías procesales porque pretendió acusar a Ricardo Martinelli sin hacer la imputación previa de cargo que exige la ley. Y fíjate que cuando los abogados de Ricardo Martinelli recurren ante Harry Díaz para que corrija un abuso de parte del magistrado Harry Díaz, que lo lógico es que el magistrado de garantías corrigiera el abuso de Harry Díaz, pero no, el magistrado Mejías comete otro abuso más grande, porque el magistrado Mejías, en vez de resolver el incidente de objeción, ¿no lo resolvió? No lo resolvió. Declara en rebeldía a Ricardo Martinelli. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que Ricardo Martinelli no estaba al inicio de la audiencia donde se le pretendía acusar. Y es que Ricardo Martinelli, como bien te he explicado, en su condición de investigado, porque no es ni imputado ni acusado, porque no es imputado porque nunca se hizo la imputación que la ley exige, y no es acusado porque la acusación no ha tenido efecto en razón del incidente de objeción. Pero Ricardo Martinelli sí tenía la obligación de estar en la audiencia. No tenía, sí, pero es que él nunca se citó una audiencia de imputación. Entendemos. Lo que citó Harry Díaz fue una audiencia en donde tenía que resolver previamente el incidente de objeción por parte de los abogados y que mantiene suspendida la pretendida acusación de Harry Díaz. Ricardo Martinelli jurídicamente no tiene ninguna obligación de estar en esa audiencia porque él no es imputado ni mucho menos acusado. Él es un investigado. Pero vamos a ver cosas más claras para que tú veas, como decimos nosotros, la ñamería que hace el magistrado Mejía, que en vez de corregir un abuso de la ley, comete otro peor. Mira, ¿qué dice la ley acerca de la persona investigada, la condición de Ricardo Martinelli? Si el investigado, una vez citado legalmente, nunca se citó legalmente Ricardo, pero vamos a poner, él citado legalmente, no concurre a la audiencia de formulación de imputación, en este caso no entra porque nunca se convocó a Ricardo Martinelli para una audiencia de imputación.
Si él se le hubiera convocado a una audiencia de imputación, él sí tenía la obligación de estar presente. Pero fíjate qué ocurre. Si él se le hubiera citado para una audiencia de imputación, que no se hizo, y no hubiera ido fiel a lo que dice la ley ahí, el juez de garantía podrá decretar el sobreseimiento temporal de la causa hasta que el investigado se presente o sea localizado. Fíjate que en todo caso, cosa que te repito, el investigado Ricardo Martinelli, si no estaba presente, porque la audiencia no era de imputación, pero si en todo caso el magistrado Mejía, traído los cabellos, tiene que estar presente y él no estaba, lo que tenía que decretar era el sobreseimiento temporal de la causa. Necesito hacer una pregunta, sobre todo por las personas que van a ver este programa. Necesito preguntar, entonces, ¿por qué el magistrado fiscal Harry Díaz se salta a la audiencia de imputación? ¿Cuál era la lógica? Bueno, eso si la ley dice que tenía que hacerla. Eso hay que preguntárselo al magistrado Harry Díaz. Yo lo que opino es que el magistrado Harry Díaz estaba tan apurado de cumplir el mandado que le habían dado del órgano ejecutivo, porque acordémonos que él le habían prometido que iba a ser presidente de la Corte. Y era tal su desesperación por ser presidente de la Corte que no le importó violar el debido proceso, en este caso de Ricardo Martinelli, porque, como te dije, él pretendió hacer una acusación sin cumplir con el requisito que establece el Código Procesal Penal de hacer previamente una imputación. Imputación que, como te explicó, te acabo de mostrar, lo que hace es que ahí establece una vinculación formal del investigado con el proceso. Pero fíjate además que aquí te dice que el investigado, que es la condición de Ricardo Martinelli, al no estar presente tenía que decretarse un sobreseimiento temporal de la causa y hasta que el investigado fuera estar presente o localizado. Y te voy a agregar algo más. ¿Qué hizo el magistrado Mejía? ¿Lo declaró reo rebelde? Claro que sí. Fíjate qué dice la ley, el Código Procesal Penal en su artículo 158 sobre a quién se puede declarar reo rebelde. Reo rebelde dice, fíjate, subrayado está, la persona imputada, es decir, aquel que se le ha formulado. Que se ha imputado cargo, que se le ha formulado cargo, que ha sido requerida, que no comparezca sin causa justa, la que se evada del establecimiento donde está detenido. Ricardo Martínez nunca ha estado detenido, tampoco se le aplica. Así como el que no se presenta oportunamente a su fiador, es decir, que viene una fianza, que cosa que tampoco tiene Ricardo Martínez porque es un investigado, a pesar de habérsele hecho el requerimiento correspondiente a la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá una orden de detención si procede. Fíjate que para que se declarara en rebeldía a Ricardo Martinelli Berrocal, él tenía en todo caso haber tenido la condición jurídica de imputado. Y como lo hemos dicho y lo hemos explicado, él no es imputado porque Harry Díaz nunca pidió una audiencia de imputación de cargo, nunca le imputó cargo. Tampoco es acusado, y esta parte insisto, tampoco es acusado porque la pretendida y abusiva acusación que quería hacer Harry Díaz no está en efecto en razón de que el magistrado de garantías no ha resuelto, como debió haberlo hecho, el incidente de objeción de los abogados. No lo ha resuelto. Ok, pero es importante saber, porque lo que se argumentaba en la audiencia del expresidente Ricardo Martinelli, recuerdo yo, era que se le había notificado efectivamente de la audiencia y que él no estaba presente. Pero te repito, aquí que te dice, cuando una persona se le va a imputar cargos, él se le cita para una audiencia de imputación, él está obligado a estar en la audiencia de imputación. Correcto. Pero la audiencia para la cual se pretendió citar a Ricardo Martinelli, porque para nosotros esa citación nunca se formalizó, pero vamos a decir que se formalizara. Pero esa audiencia no era para imputar cargos. Entonces, ¿cómo Ricardo Martinelli va a estar obligado a estar en una audiencia donde no se le está llamando para imputar cargos? Ni se había resuelto un incidente de objeción. Y te repito, no está imputado porque nunca se citó una audiencia de imputación, nunca se hizo una imputación de cargo y no está acusado
porque la pretendida de acusación de Harry Díaz no está en firme en razón, no ha sido tratada en razón de que el magistrado de garantías, por las razones que desconozco, se ha negado a hacer lo que la ley le mandata, a hacer por encima de cualquier cosa, a resolver el incidente de objeción. Y te hemos citado, aquí son los artículos de la ley que estamos señalando. Okay. Pero yo insisto, fíjate, la persona imputada es la que puede ser declarada en rebeldía. Necesito hacer una pregunta nuevamente para aquellos que ven el programa. ¿Cuál es la condición actual del presidente o del expresidente Ricardo Martinelli? Porque hay mucha gente que piensa que al expresidente lo está buscando Interpol, que tiene una orden de captura internacional, que no se puede mover de Estados Unidos. ¿Cuál es la condición legal, real del expresidente Ricardo Martinelli en base a este caso de los pinchazos telefónicos? Ahora, mira, la condición jurídica te la he explicado conforme a lo que dicen los artículos de la ley. No lo que digo yo, lo que dicen los artículos de la ley. Su condición jurídica es de investigado. Es decir, Ricardo Martinelli ni siquiera jurídicamente, conforme a lo que vimos en la ley, no es parte de este expediente. Él, para ser parte de ese expediente, tiene que ser imputado. No, sin embargo, no fue imputado. A Interpol para bueno, es que vamos en la cronología de violaciones a la ley, ya vimos que Harry Díaz violó la ley, el debido proceso, al pretender hacer una acusación sin imputación. Pero acudimos al magistrado de garantías para que garantice el debido proceso, pero el magistrado de garantías no lo garantiza, comete otro abuso mayor cuando, sin entrar siquiera a resolver el incidente de objeción, declara en rebeldía a Ricardo Martinelli, cuando aquí te he mostrado con toda claridad que Ricardo, de acuerdo a la ley que hemos citado, aquí están los artículos, no de acuerdo a Camacho, de acuerdo a la ley, Ricardo Martinelli no puede ser declarado en rebeldía, porque no goza de la condición de imputado ni de acusado. Ahora, ante el abuso también del magistrado de garantías, recurrimos ante el Pleno de la Corte, para decirle al Pleno de la Corte, oiga, el magistrado Díaz violó la ley, y acudimos al magistrado de garantías para que corrigiera. Pero el magistrado de garantías no corrigió, el magistrado de garantías también violó la ley. ¿Y qué hace la Corte? En vez de corregir los abusos, las violaciones al debido proceso, comete otro abuso más. Otro más, porque la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de que Ricardo Martinelli no fue imputado como establece la ley, a sabiendas de que el magistrado de garantías, Harry Díaz, no ha resuelto el incidente de objeción a la pretendida acusación y por lo tanto la acusación no está en firme. Es decir, que Ricardo Martinelli no está ni imputado ni acusado, pero pese a eso, la Corte Suprema de Justicia, en vez de corregir, hace otro abuso más grande, decretando una orden de detención contra una persona que no goza ni siquiera es parte del expediente, que no goza de la condición de imputado, que no tiene la condición de acusado. Y fíjate que la Corte Suprema de Justicia autoriza, emite esta orden de detención contra Ricardo Martinelli y a la vez, fíjate, autoriza al magistrado de garantías a hacer trámites de un proceso de extradición para que comparezca Ricardo Martinelli, pero sería la primera vez en la historia. Y esto sería el ridículo internacional si presentan eso ante los Estados Unidos, porque yo quiero ver cuando ellos le pidan a Estados Unidos, si se atreven, en la extradición de Ricardo Martinelli le digan, no, y Ricardo Martinelli es acusado, no está acusado, no, Ricardo Martinelli fue imputado, no fue imputado. Entonces ustedes le van a decir a los americanos, ¿ustedes cómo no vienen a apoyar esta locura? Okay. Ese es importante porque, ya te digo, cada una de las instancias que debieron haber resuelto los abusos, las violaciones a la ley, el abuso de la ley, ha cometido otra mayor. Y hoy lo que hace la Corte Suprema de Justicia, fíjate, contra la orden, porque después que el magistrado el 11 de marzo del 2016, después que la Corte Suprema de Justicia gira la orden de detención y que lo autoriza a iniciar la extradición, el magistrado Mejía, sorpresivamente el 11 de marzo del 2016,
gira una orden de captura prolocal contra Ricardo Martinelli, pese a que en el expediente consta que él no está residiendo aquí. ¿Es un notorio que vive en Miami? No, en el expediente consta que su residencia es en Miami, no aquí. Pero además de eso, fíjate, otra violación más, que la captura que pide el magistrado Mejía se basa no en lo que la Corte autorizó, que era una orden de detención por supuesta rebeldía, que ya vimos que no puede ser rebelde. Pero el magistrado Mejía pide por supuesta acusación. Y entonces estamos viendo, si Ricardo Martinelli no está imputado, no está acusado, como el magistrado Mejía pide una orden de captura en base a una pretendida acusación que no existe. Usted nos ha señalado una serie de anomalías que se han cometido en este caso, una serie de violaciones a la ley, al código. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta serie de violaciones al proceso? Porque lo hemos sustentado con toda claridad y yo creo que cada día los panameños están más claros. Mira, si hay algo que han logrado los abogados de Ricardo Martinelli y las bases de su partido Cambio Democrático con las protestas que han hecho en la calle denunciando las violaciones al debido proceso, es demostrar sin duda alguna de que este proceso en contra de Ricardo Martinelli, al igual que los otros, son procesos estrictamente políticos. Persecución política en la República de Panamá. Esto es una persecución política que nace en una sed de venganza de quien hoy gobierna, el presidente Juan Carlos Varela, pero que también está motivada por intereses económicos que Ricardo Martinelli en su momento tuvo que enfrentar para realizar la justicia social que el pueblo panameño reclamaba hace mucho tiempo, porque son esos poderes económicos que se negaban en algunos casos a pagar impuestos o en otros casos a no pagar los impuestos como corresponde en la ley. Ahora, yo creo que es innegable que en Panamá se vive en democracia y bajo las normas de la democracia internacional no cabe el tema de la persecución política o de detenidos por política. Yo quisiera preguntar algo, ¿no? En una democracia los estamentos de justicia están para garantizar el respeto a la ley. ¿Es así o no es así? Es correcto. Entonces yo te hago una pregunta. Si la Fiscalía Auxiliar remite un expediente para que se investigue a Ricardo Martinelli, pese a que no hay ningún señalamiento contra Ricardo Martinelli, si la Corte admite una investigación contra Ricardo Martinelli, repito, pese a que no hay ninguna vinculación clara, ninguna prueba sumaria respecto que vincule a Ricardo Martinelli sobre eso, y además violando el término que le daba la ley, si además de eso el magistrado de garantías que nombró la Corte al admitir la acusación pretende hacer una acusación violando la ley cuando no ha hecho una imputación, si el magistrado de garantías que le tocaba corregir eso comete otra aberración declarando en rebeldía a una persona que no está ni imputado ni acusado, si la Corte Suprema de Justicia comete otra aberración al declarar una orden de detención contra alguien que, insisto, no está imputado, no está acusado, el que tiene una simple condición de investigado con lo cual no está vinculado al expediente, ¿cómo tú me puedes decir que aquí estamos viviendo en una democracia? Porque si esta es una democracia, en la democracia, por lo menos en la democracia verdadera, lo que vale en un proceso jurídico es el respeto a la ley. Y las autoridades, la Corte, los magistrados, los jueces, están precisamente para determinar y velar por el respeto a la ley y al debido proceso, lo cual, citando la ley, no lo que digo yo, sino lo que dice la ley, aquí hemos podido comprobar de manera fehaciente que ha sido violado. Como tú ves aquí, Corte ordena detención provisional contra el expresidente Martinelli sin estar imputado, sin estar acusado. Después de esto, vemos, hay una orden de captura contra una persona, que es Ricardo Martinelli, que no está ni imputado ni acusado, pero además la orden de captura que remite, como tú podrás ver en este párrafo, dice que se le debe informar que existe una acusación presentada en su contra. Es que no existe una acusación porque la acusación fue objetada. Y mientras no se resuelva, como dice la ley que te mostré aquí, el incidente de objeción que debió ser resuelto
previamente, por encima de cualquier otro recurso, Ricardo Martinelli no es ni imputado ni acusado. Wow, esclarecedoras realmente las aclaraciones que nos ha hecho Luis Eduardo Camacho Castro en torno al caso de los pinchazos telefónicos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, Pinchazos que nunca son un pinchazo. Que nunca fueron pinchazos. Bueno, nos quedamos con eso y muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana con este su programa Comentarios Políticos y de Actualidad Nacional. Muchas gracias.